normativo que rige en América Latina, principalmente en los países que han tenido en estos últimos años las reformas, ¿no? Que es lo que nos han dejado a partir de dónde vienen esas reformas y hacia dónde quieren llegar. Entonces, bueno, la estructura de este ensayo, el cual les voy a exponer, está enfocado en tres temas principales. El primero es el contexto de la educación en América Latina. A partir de este contexto, pues bueno, implica cuál es la situación educativa que prevalece en los países de América Latina, cuáles son las características de la educación, cuáles son las tendencias del desarrollo de los países, hablamos económicamente, socialmente, toda la parte del desarrollo, cuál es la inversión pública que se hace en este rubro de educación y cuál es la legislación educativa o qué es legislación educativa. Entonces, este primer punto en cuanto al contexto abarca estos subtemas, ¿no? Las reformas legislativas en materia de educación en América Latina implica, pues bueno, desde qué es el derecho a la educación, la parte de cuáles son los retos de la educación, las expectativas, las políticas educativas que se han implementado y finalmente cuál es el desafío de la calidad de la educación. Y por último, lo de tendencias actuales en legislación educativa, principalmente, como el nombre dice ahí, cuáles son las tendencias que van a regir a la educación en este bloque en América Latina y finalmente algunas proyecciones hacia el 2015. Entonces, esa es la estructura de la dinámica del ensayo que bueno, les voy a mostrar. Y para iniciar con la parte del contexto de educación en América Latina, bueno, puse un cuadro donde vemos qué países conforman América Latina y el Caribe. Digo, es nada más meramente informativo y rápidamente ahí están algunas abreviaciones que se utilizan, porque bueno, vamos a estar trabajando con estos términos durante la explicación de esto, ¿no? Entonces es meramente informativo. Y ahora sí iniciamos con la parte de la situación educativa en América Latina. Entonces, desde los inicios los sistemas educativos latinoamericanos han coincidido con los surgimientos de estados nacionales y su finalidad ha sido principalmente civilizar a la sociedad. Entonces, desde que se inicia toda esta parte o todo este estudio, pues bueno, principalmente ese es el objetivo, ¿no? Civilizar a la sociedad desde diferentes modelos. Después de la segunda mitad del siglo XX, pues ha habido muchas propuestas educativas que plantean principalmente reformar los sistemas educativos, porque bueno, ven que la parte del sistema educativo como tal, pues no ha tenido el funcionamiento que se quiere, ¿no? Entonces por eso es que existen todas estas cambios y todos estos propuestas de reformas y cuestiones de este tipo, porque bueno, dada la aplicación de estos sistemas o la implementación de los sistemas, pues ven que no funcionan, pues requerimos un cambio, ¿no? En este sentido. Entonces, pues han habido muchos cambios, muchos intentos de reformas, de incluso traer otros sistemas de otros países aplicados a esta parte de América Latina y que en su implementación algunas veces han tenido éxito, pero otras no, por las condiciones que solamente cada país, cada comunidad, cada sistema educativo pues tiene ciertas características y el contexto es diferente, ¿no? Entonces, bueno, en América Latina pues, se han discutido mucho los cambios en los sistemas educativos para los que realmente fueron creados, ¿no? Y que finalmente una parte importante que se quiere rescatar en la educación es que el sistema educativo, la educación en sí, es un agente que va a mover el desarrollo económico del país, ¿no? Entonces, si no tenemos esta parte de la educación, difícilmente vamos a poder crecer en otro lado. Entonces, bueno, aquí la situación que de manera general se vive en los últimos años de los países del mundo comprometieron esfuerzos sostenidos a favor de la educación
política de manera general que va a regir a estos países, pues va a ser que la educación es para todos. Y bueno, adelante voy a explicar a qué se refiere esta educación para todos, porque finalmente todas estas reformas que ahora estamos viviendo en México, en Argentina, en Chile, en varios países, responden a este decreto, lo llamo así, de la educación para todos, ¿no? Desde entonces los gobiernos, sociedad civil, agencias, bancos, de manera internacional y otros interesados han trabajado desde sus diversos ámbitos de la competencia para contribuir a lograr las 6 metas de la educación para todos al año 2015. Entonces esta meta está para el 2015, se tiene que cumplir, ¿no? Para esto, bueno, se establecen los 6 objetivos de educación para todos, que una es extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente entre niños más vulnerables y desfavorecidos. Estos 6 objetivos, todos los países miembros o pertenecientes a América Latina deben de cumplir, porque son objetivos que se trazaron estos países de manera reglamentaria y que se deben alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, uno, pues obviamente ya lo mencionaba, mejorar la protección a los niños más desfavorecidos, ¿no? Vulnerables. El otro objetivo es velar porque antes del 2015 todos los niños y sobre todo niños y niños que se encuentran en situaciones difíciles y pertenecientes a las minorías étnicas tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria, de buena calidad y que la termine. Entonces aquí estamos hablando de la cobertura, que debe existir una mayor cobertura en el nivel básico, en este caso primaria, debe ser gratuita, obligatoria, de calidad y obviamente pues que se finalice, no solamente con que entren o cursen algunos grados y haya una deficiencia, ¿no? Debe existir una eficiencia terminal en este caso. Otro de los objetivos es velar porque se han atendido las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos que tengan acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y programas de preparación para la vida activa. Entonces, ya no solo es en la parte básica, en el nivel básico, sino ahora nos vamos con secundaria, que bueno, pertenece al sistema básico, pero también ya le dan más énfasis a la parte de medio superior. Entonces, si ustedes pueden analizar todos estos cambios que hemos tenido en el caso práctico de México, ¿por qué ya el medio superior es obligatorio? No es porque se les haya ocurrido, ¿no? Sino finalmente porque está establecido en la reunión de Dakar y los 6 objetivos de educación para todos en los países de América Latina, ¿no? O sea, no es nada más porque se les haya ocurrido aquí y ahora vemos que esto finalmente tiene un tinte político y que, bueno, en el Estado de México, por ejemplo, que la educación media superior ya es obligatoria y gratuita y todo el rollo que hemos escuchado, pero no es solamente porque se le haya ocurrido al gobernador, ¿no? Sino porque finalmente lleva un objetivo que ya está marcado, ¿no? Pues deben garantizar estos objetivos todos los países que están integrados en el bloque de América Latina, ¿no? El cuarto objetivo es aumentar en el 50% de aquí al 2015 el número de adultos alfabetizados, en particular mujeres, y facilitar a los adultos un acceso equitativo a la educación básica y a la educación permanente. El quinto es suprimir las disparidades entre los géneros de la enseñanza primaria y secundaria de aquí al 2015. ¿Esto qué quiere decir? Que se le daba prioridad a la educación primaria. Entonces ahora lo que se pretende es que tanto primaria como secundaria tenga el mismo nivel o la misma calidad en esa educación y cobertura, porque había más niños que asistían a primaria que la secundaria, ¿no? Ahí ya había mucha deserción o a veces pues, ya los niños se incorporaban a la cuestión laboral, entonces ya no ingresaban a este nivel. Entonces, eso se tiene que suprimir las disparidades y lograr antes del 2015 la igualdad entre los géneros en la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo
parte de las autoridades educativas no es solamente por una cuestión pues que esté ajena a esta parte, ¿no? Ahí en la parte de lectura, escritura, aritmética, ven que ahorita en los consejos técnicos estamos implementando toda esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un compromiso que se tiene que cumplir para el 2015. ¿Alguna comentario o situación que tengan hasta aquí? Bueno, este es un cuadro donde planteo cuáles son las características que me parecen observo en la educación en América Latina de manera general, ¿no? A lo mejor hay unas características más marcadas en algunos países que en otras, pero en general yo percibo la educación como que hay desigualdades educativas, hay brechas entre cobertura y aprendizaje todavía. Existe la deserción escolar, aunque bueno, la cobertura se ha avanzado en gran parte, pero hay todavía deserción. Existen diferencias entre el nivel socioeconómico y cultural de los lugares. Entonces esto es bien importante, ¿no? Porque creo que en algún consejo técnico lo manejábamos, los contextos son totalmente diferentes y esas diferencias en cuanto a la cuestión socioeconómica solamente tienen que ver con el rendimiento escolar, con la calidad del aprendizaje, ¿no? Otra de las características es que los estudiantes no alcanzan los niveles de aprendizaje requeridos para la dinámica compleja del mundo actual. Entonces, se están pidiendo ciertas habilidades, ciertas competencias, estándares que aún los alumnos no lo logran tener, ¿no? Hablando en este contexto de América Latina. Digo, habrá países incluso de América Latina que no tengan estas características tan marcadas, pero yo considero que de manera general existen, ¿no? Hay falta de equidad en los sistemas educativos, o sea, no hay cierta también congruencia, ¿no? En algunas situaciones, y los rendimientos son muy deficitarios en las competencias básicas de la enseñanza. Entonces, en ese aspecto, no todos los países normalizan sus programas especiales, no, porque, insisto, hay contextos que en el propio país, aunque esté estandarizado el sistema, o más bien los programas, no tienen el mismo resultado. Entonces vemos que ahí, pues, el estandarizar los programas o los sistemas no tienen un buen funcionamiento, ¿no? Porque decimos, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el nivel socioeconómico. Si tú ves un alumno que está en una comunidad rural, es diferente a un alumno incluso que va a un colegio o a una escuela pública en una ciudad o en una zona ya urbanizada. No tiene el mismo contexto ni el mismo desarrollo ni las mismas habilidades logra. ¿Por qué? Porque su medio es distinto a lo que tú tienes, ¿no? Entonces, existe la parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, seguramente con los pueblos que son bilingües, ¿no? Que tienen que aprender el español, porque tienen su lengua, ¿no? Y lo difícil que es que les hace en la semana, que no es que no comprendan, sino que el problema del lenguaje es realmente un impedimento para que puedan hacer la educación preparatoria. Sí, esas pues diferencias, decía ahí, de equidad, ¿no? O sea, porque no tienen las mismas oportunidades los alumnos que asisten a escuelas indígenas que un alumno que asiste a una escuela normal, y tanto en la parte rural como en la urbana, ¿no? Hay esas diferencias. Bueno, la otra parte dentro de este contexto, vamos a cuáles son las tendencias o cuáles han sido las tendencias en el desarrollo, que hablamos de manera general en los países de América Latina. Para evaluar de manera adecuada el grado de avance de los países en el cumplimiento de los objetivos planteados en el marco de acción de la
este contexto impone diferentes niveles de dificultad al logro de las metas de educación para todos en cada sociedad. Más adelante en el informe analizamos la relación que existe entre las variables y el grado de cumplimiento de los objetivos educacionales. Entonces, es importante aquí pues considerar el contexto en el que se desenvuelve, ¿no? Por otra parte, bueno, vamos a la cuestión de la legislación educativa. No sé si tengan claro este concepto, yo creo que de manera general pues, se ha manejado, pero lo puse ahí nada más para que fuera más sencillo entender esta parte, ¿no? Porque a partir de ahí pues vamos a ir manejando todo lo que es la reforma, el derecho de educación y cuestiones que más adelante explicaré. Pero entonces la legislación educativa son las leyes que regulan el sistema educativo, así de sencillo, ¿no? O sea, todo lo que nos va a regir, cuáles son los programas, las normas de derecho y todas esas cuestiones, pues es la legislación educativa. Y otro concepto por ahí es el que es el conjunto de normas o disposiciones que regulan el funcionamiento del sistema educativo. Entonces, de manera así general, ¿qué es la legislación educativa? Y bueno, en el caso de México, obviamente nosotros nos regimos o estas normas están establecidas pues en varios instrumentos o en varias disposiciones. La más importante, o bueno, donde de manera como ley está establecida, pues es en la Constitución política, ¿no? En el artículo 3, donde bueno, manejamos y que actualmente se le han hecho algunas reformas a este artículo, donde bueno, establece que la educación debe de ser gratuita, obligatoria y hasta al nivel básico, que esto incluye desde preescolar hasta secundaria, y que esta educación principalmente se establece en este artículo debe ser de calidad. Entonces esa es la reforma o la modificación que últimamente se le ha hecho con esta palabra de calidad, ¿no? Que debemos pues lograr este objetivo y que de manera pues clara está en la Constitución, ¿no? Y que finalmente se debe lograr. Otro del apartado o instrumento donde nosotros podemos encontrar toda esta legislación educativa pues es en la Ley General de Educación, donde pues bueno también se establece cuál es la facultad del sistema educativo y todos los componentes, los agentes educativos, toda la cuestión de educación ya como ley está ya más plasmada y bueno, hay otras disposiciones, otros instrumentos donde se puede realizar toda esta legislación educativa, como pues también de los derechos humanos, porque dentro de ahí también existe, y algunos otros instrumentos que se utilizan, ¿no? También, ahora continuando con la estructura de este ensayo, pasamos a las reformas legislativas en materia de educación en América Latina. Aquí pues bueno, ha habido muchas reformas que les comento, no sé si ustedes recordarán todas las que han existido en nuestro país principalmente. Yo ahorita la que tengo memoria bien clara es la del 93, que digo era yo estudiante y recuerdo como, pues principalmente la reforma que se dio ahí fue de planes y programas, ¿no? Porque bueno, tenía cierta estructura, se cambió a otros planes y a partir de ahí pues se han venido haciendo otras reformas que finalmente el objetivo así muy marcado es cumplir con los 6 disposiciones que marcaron en el acuerdo de Dakar, ¿no? Entonces, estas reformas, pues bueno, de manera así general tienen esta estructura que dice: el derecho a la educación se inscribe en el marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como de los principios y metas planteadas por las principales cumbres y convenciones internacionales. El principal
fundamental, inherente a la dignidad de la persona e íntimamente ligado al disfrute efectivo del conjunto de todos los demás derechos humanos. Entonces, no hay más, es como cualquier otro derecho a que tengamos el derecho a la educación existe y por lo tanto se debe cumplir. A lo mejor no se ha entendido en esa magnitud, pero finalmente es como cualquier otro derecho que se tiene el derecho a la educación. Entonces, por otro lado, bueno, ¿qué pretendemos con lograr esta educación? Ya tenemos el derecho, pero bueno, ¿qué se busca con la educación? Pues, finalmente la educación potencia el desarrollo de la persona y por ello es condición esencial para el disfrute de todos ellos. Entonces, por eso es que debe existir. Por eso se considera como un derecho clave. Yo les comentaba que si existe la educación es como que la clave para lo demás, ¿no? Sería consecuencia de todo lo demás. No se puede ejercer ninguno de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales sin un mínimo de educación. Y es verdaderamente cierto, ¿no? La educación es un derecho social, es una conquista histórica, fruto de tensiones y de luchas, pues en muchas ocasiones se confrontó a las iglesias nacionales que monopolizaban la formación todavía al estilo tradicional. Por un lado y por otro, la situación de la burguesía que negaba a los trabajadores el derecho a la educación. Entonces, es un derecho social que debe existir y que permanece, pero finalmente debemos darle la atención que tiene, ¿no? El CES, que es el órgano que supervisa la aplicación del VIDEX. El VIDEX es un programa, no programa, es un pacto, más bien el VIDEX es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esa es la nomenclatura. Entonces, este CES, que es el órgano que lo supervisa y al que se le reconoce como un organismo con capacidad de interpretarlo, ha establecido 4 características principales que debe buscar la educación que proporciona el Estado. De manera general, se tiene que cumplir con estas 4 características. La primera es que debe de existir la disponibilidad. Entonces, el Estado debe garantizar la disponibilidad en la educación. El otro es la accesibilidad, o sea, que todos los alumnos tengan la posibilidad de acceder a la educación. Y esto lo debe garantizar el Estado. ¿Por qué? Porque es un derecho. Y dentro de la Constitución y dentro de todo lo que nosotros queramos está establecido que la educación es un derecho social ante cualquier otro derecho. Entonces, la otra es la aceptabilidad. Y por último, la adaptabilidad. Entonces, son 4 características principales que tiene que garantizar el Estado al derecho a la educación. Bueno, ahora, ¿cuáles son los retos de la educación en América Latina? Principalmente, durante estas últimas décadas, América Latina ha mostrado destacados avances en materia educativa. El analfabetismo se ha reducido 15 puntos porcentuales, la ocupación educativa ha alcanzado a la enseñanza primaria y secundaria y ha facilitado el acceso a la educación de colectivos tradicionalmente excluidos en el sistema. O sea, sí ha habido avances, pero no se ha logrado lo que mínimamente debe existir, los objetivos que se alcanzan, ¿no? Que se han planteado. Las prácticas educativas actuales no han sido exitosas en capacitar a las personas para llevar estilos de vida más sostenibles. Para cambiar la sociedad también tenemos que transformar la manera de educar y de aprender. Los principales retos varían, pero existen importantes puntos en común. Entonces, sí se ha habido avances, pero todavía tenemos muchos retos que debemos cumplir o debemos lograr para que este derecho a la educación pues, realmente sea un derecho, ¿no? Y dentro de ellos principalmente pues es la calidad, ese punto así como que medular en este sentido. Y bueno, aquí se ha avanzado y si los países de la región han avanzado mucho en el acceso a la educación, pero hay educación para todos, pero eso nos ha sido acompañado por un proceso de calidad. O sea, el que haya para todos no significa que la educación pues, sea realmente de calidad, ¿no? Algunas pruebas internacionales demuestran que los niños
quiere decir que esta sea de calidad, ¿no? Y bueno, obviamente las condiciones también en las que se encuentran las instituciones, ¿no? Que eso, pues bueno, obviamente perjudica a la parte de la calidad de la educación. Y bueno, esas pruebas no dan cuenta total sobre las deficiencias de la calidad, pero no hay un desafío por mejorar esta. El otro de los retos es la equidad. En esta parte la UNESCO cree que el problema de equidad también se ha tomado, ha penetrado en el sistema educativo y tiende a ser uno de los más desiguales, replicándose en las características que se presentan en otros aspectos sociales. Entonces aquí ha habido mucha falta de equidad y que pues a veces no todos tienen el acceso a las mismas condiciones, ¿no? En este sentido. Y otro de los retos es la disminución de la deserción. Bueno, pese a que se mejora la cobertura, sigue creciendo la deserción en algunos países. Una cosa es que lleguen y otra que permanezcan, ¿no? O sea, ya habíamos mencionado esto mucho, porque existe una cobertura más amplia, pero bueno, no existe la eficiencia terminal, ¿no? La escuela tiene un rol que debe cumplir para mantener a los estudiantes. Entre su trabajo debe estar la motivación, mejores planes de enseñanza. A eso se les suma que los gobiernos deben tener políticas para apoyar las condiciones de vida de los estudiantes que tengan sus estudios. Bueno, entre algunas otras cuestiones políticas educativas debe existir esto, ¿no? El material mínimo para, pues bueno, poder continuar con la parte de la educación. Y finalmente el otro apartado de este ensayo es, bueno, las tendencias actuales en la legislación educativa. ¿Cuáles han sido esas tendencias? Ya se analizó, pues bueno, cómo estaba la situación, cuáles eran las características, cómo hemos avanzado en algunas cosas, ya todo ese contexto ya se explicó. Ahora, ¿cuáles van a ser esas tendencias para lograr estos objetivos que se han planteado? Bueno, a comienzos de la década del 2000 han habido ciertas reformas, ¿no? Entonces, la vigencia del nuevo modelo de desarrollo implicó un conjunto de transformaciones en el panorama social y educativo. Entonces, sabemos que ahorita con la cuestión, con este sistema económico ya neoliberal, pues obviamente todo tiene que cambiar, ¿no? Finalmente, la cuestión económica mueve a todas las demás situaciones y bueno, en ella está la educativa, en las que debemos adaptar ciertas prácticas que se han venido haciendo a este nuevo modelo de globalización y modelo económico finalmente, ¿no? Entonces, si bien las economías de la región mostraron un comportamiento mucho más aceptable que en décadas anteriores, en el plano social los hechos empañaron el optimismo inicial. Entonces, a lo mejor económicamente se ha tenido cierto desarrollo en algunos países de América Latina, pero en la cuestión social, pues vemos que ha habido deficiencias y pues, se van presentando este tipo de problemáticas, ¿no? Se pueden destacar las siguientes transformaciones como más relevantes en la definición de tendencias sociales recientes. La primera es que ha habido un aumento significativo de desigualdades, ¿no? En lugar de lograr que este modelo económico beneficie a la mayor parte de la sociedad, pues bueno, vemos que cada vez más se van polarizando las clases sociales incluso, ¿no? Profundización de los procesos de exclusión social. Entonces, pues bueno, se han ido excluyendo más la sociedad, insisto, se ha polarizado más esta parte y bueno, hay una crisis social existente, ¿no? Ya eso pues creo que lo estamos viviendo día a día, que bueno, es consecuencia de todo este cambio de modelo económico. Ahora, en cuanto a la parte de estas tendencias, bueno, hablamos también de cuál es el derecho educativo y en el marco jurídico internacional nos permite llegar a la configuración de un contenido de la educación como un derecho humano. Entonces, a partir de ahí, sabemos que la educación es un derecho humano donde claramente se aprecian diversos aspectos que lo componen. El acotamiento del contenido del derecho a la educación permite clarificar los parámetros de su exigibilidad en términos de que se puede reclamar
casos de vulneración. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, ¿dónde existen estos instrumentos o cuáles son los instrumentos del derecho educativo? Bueno, todo esto está en un marco jurídico de manera internacional, ¿no? Yo mencionaba hace un momento que en el caso de México, pues bueno, tenemos la Constitución Política, tenemos la Ley General de Educación, la Ley de los Derechos Humanos, la Ley incluso de los derechos de los niños, y todo eso es lo que respalda el derecho a la educación. Entonces, aquí mencionamos que el marco jurídico del derecho a la educación viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, desde ahí, por ser un derecho humano, pues bueno, está establecido ahí cuál es el derecho a la educación, en donde señala que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental. Fundamental, esto se refiere a la educación básica, ¿no? Y la instrucción elemental debe ser obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. Esto ya se refiere a la parte de medio superior o superior y los técnicos. O sea, a todos se le debe de brindar, pero ya no lo maneja como obligatorio, ¿no? Y el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Entonces, ese es un instrumento que se utiliza para la parte del derecho educativo. Y bueno, aquí yo pongo algunos de los ejemplos de los instrumentos del derecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto es de manera internacional, a partir de ahí viene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es otro de los instrumentos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la reglamentación de los estados, los lineamientos generales de carrera magisterial. Estos ya son propiamente de México, que partimos del artículo 3 de la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley Nacional para la Evaluación de la Educación. Ya ven que apenas se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entonces es parte también del derecho educativo, ¿no? La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, también ahí está establecido. Los acuerdos emitidos por la SEP, todos los acuerdos que se van, o las reformas que se van haciendo y que, bueno, tienen finalmente un acuerdo y se publica en el Diario Oficial, bueno, esa parte también ahí está establecido, es un instrumento del derecho educativo. Y los lineamientos generales de carrera magisterial, decía ahí, en la reglamentación de cada estado. Cada estado pues, también tiene ciertos instrumentos para la cuestión del derecho. Y bueno, esta parte de cuáles son los nuevos planteamientos de la legislación educativa. Aquí en lo que va del presente siglo, varios países latinoamericanos han aprobado nuevas leyes de educación. Tras la ola de reformas de los años 90, empezaron desde los 80, los 90, los 2000, corresponde preguntarse si las normativas recientes constituyen un agente de relevo para nuestros sistemas educativos. Entonces, es cierto que ha funcionado, si vamos por buen camino o no. En cuanto a sus modos de construcción política, definiciones, principios y organización institucional. Entonces, ahorita mencionaré algunas de las reformas que se han ido haciendo. Cada una de ellas pues, tiene lo propio que resaltar. Y les comentaba que es muy extenso este tema, que si requiere la información ya de cada uno de estos países que han tenido las últimas reformas, bueno, yo los puedo compartir, ¿no? Bueno, dicen que a continuación se abordan estas cuestiones atendiendo el panorama latinoamericano con especial referencia a las leyes que se aprobaron en el último lustro. Dentro de esto pues, está Argentina, Chile, Uruguay y el caso de México. Entonces, en Argentina, la ley que se da a conocer es la Ley Nacional de Educación del 2006, es la última reforma que ha tenido Argentina. Y bueno, ahí participa la parte del gobierno y la cuestión social, ¿no? En Chile, bueno, tras
ciertas movilizaciones que bueno, también hemos visto en las noticias y cosas así, pues es que se aprueba esta Ley General de Educación, que bueno, aquí sí ha habido ya hasta ciertos enfrentamientos, ¿no? por aprobar la ley, porque bueno, se consideren esos derechos que ellos plasman ahí, ¿no? Que solicitan. En Uruguay, bueno, pues ha habido instancias sociales e institucionales en la elaboración de la Ley General de Educación 2008, que es la más reciente que tiene. Y bueno, el caso de México, que pues, ustedes conocen, que es lo que estamos viviendo actualmente, todas estas reformas, estas disposiciones que hemos estado implementando a lo largo de todos estos trabajos de este ciclo escolar y el pasado, pues bueno, es la ley 2013, que es la última que hemos tenido, ¿no? Y que está vigente y está en funcionamiento y que es la que actualmente pues, nos ahorita con sus cambios, ¿no? Y finalmente, bueno, a manera de conclusión, yo expreso que ninguna de las reformas implementadas se adscribe a un solo tipo y único de reforma. O sea, las reformas que se han realizado no solamente a una cierta corriente, porque hay corrientes comunistas, liberalistas, o de, obviamente, corte solamente social. O sea, las reformas han tenido muchas tintes, ¿no? Y bueno, ya que en mayor o menor medida todas comparten elementos atribuibles a más de una categoría, pues no solo son exclusivas de una. Si bien las reformas impulsadas por la competitividad y por la equidad habrán respondido, al menos discursivamente, a las lógicas de la calidad y de la inclusión social, en la práctica habrán sido conducidas y subordinadas a la lógica del financiamiento. Esto es lo que yo puedo concluir, que bueno, a lo mejor de manera discursiva se ha apostado porque la calidad tenga un beneficio en nuestros alumnos, o al menos eso es lo que quiere lograrse, pero no tan solo porque eso sea lo mejor, no, porque el gobierno considere que eso sea lo mejor para la sociedad, sino porque va implícito la cuestión del financiamiento, ¿no? Pues toda la parte de cuánto se destina a la educación, si realmente las cuestiones de la cobertura se están llevando a cabo, y simplemente la infraestructura, ¿no? Que implica las cuestiones pues más importantes, que a mi parecer es los alumnos, ¿no? O sea, no se está dando esa prioridad que realmente pues debemos seguir, ¿no? Los alumnos. Si para que nuestra sociedad crezca o tengamos otra forma de pensar, la educación es un vehículo para lograrlo, pero no se está llegando de esa manera, ¿no? O sea, va la parte económica antes que todo lo demás. Pues desafortunadamente, pero yo creo que también dentro de nuestro ámbito, de nuestra incidencia, podemos lograr que, pues al menos con los que tenemos contacto con los alumnos, que podamos hacerlo, pues sí lograr este tipo de conciencia, ¿no? Principalmente, y pues que realmente tenga el objetivo primordial, uno que es un derecho humano, principalmente, y la otra es que, pues como persona que mencionaba ahí, ¿no? Todo lo que te da la educación como persona. Y en eso pues únicamente nosotros podemos influir desde lo que podamos, y eso es lo que nos toca hacer.